tenemos primeramente que partir no de los textos mismos, sino de la tradición oral sobre Yahushua, que claramente se refleja en estos textos. Y comprendiendo la existencia de una tradición oral y cómo ésta fue luego escrita por diferentes escuelas o diferentes expositores de la tradición, a la vez comprendiendo esto, también comprenderemos los textos apropiadamente y consecuentemente podremos tener una mejor apreciación sobre las diferencias que existen cuando se comparan los diferentes textos que narren un mismo evento. Nuestra evidencia más temprana de Yahushua de Nazaret claramente es los escritos de los primeros discípulos. Como dijimos previamente, la información histórica más detallada sobre Yahushua se encuentra en dichos escritos, lo que el mundo occidental ha llamado Nuevo Testamento. Específicamente, los así llamados 4 evangelios y los escritos de Shaul de Tarso, de los cuales vamos a tratar más adelante. Por supuesto, debo aclarar aquí que ni los documentos se llaman evangelios, ni son un Nuevo Testamento. Las copias más antiguas no registran estos títulos, evidenciando así que dichos títulos son el producto de concepciones tardías impuestas sobre los documentos, concepciones extrañas para los autores de los documentos originales. Pero de los nombres y demás vamos a tratarlo en otra ocasión. Brevemente, algo muy similar ocurrió con otros escritos famosos apócrifos, como es, por ejemplo, los escritos de Baruch, los escritos de Ezra, Enoch, o mejor dicho, los escritos que llevan estos nombres como títulos, porque el objetivo de estos títulos no es evidenciar que el escrito los realizó exactamente Baruch o Ezra o Enoch, porque, por ejemplo, la temática en los apócrifos de Esdra es cercana al primer siglo, sino que más bien el objetivo con el nombre o título puede tener como objetivo darle autoridad al libro. Así que, desde nuestra concepción, los títulos en realidad representan el contenido del libro, aunque es un tema que vamos a tratar en otra ocasión brevemente. Entre paréntesis, para poner un ejemplo, notemos lo que se conoce en el mundo occidental como el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo. Este título no circula en los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, desde una perspectiva hebrea, leemos este documento y su primera oración dice Ele Toledot Yehoshua. Muy claro, o se hace muy obvio para el lector judío que Toledot Yehoshua es no solamente los términos con que inicia un libro, sino que de hecho forman el título del libro. De manera similar ocurre con el libro popularmente llamado Evangelio de Marcos. Lo mismo ocurre. Las primeras palabras que componen este documento en realidad son o forman el título del libro, Tehilat Besorat Yehoshua, el inicio de la enseñanza o la divulgación o las buenas nuevas de Yehoshua. Pero como dije, son simples ejemplos. En otra ocasión vamos a tratar la temática de manera un poco más detallada. Ahora bien, es sumamente importante comprender que leer los escritos de los primeros discípulos no significa leer directamente a Yahushua, aunque en los escritos encontremos que sus autores digan Yahushua dijo esto y aquello. En realidad,
al Yehoshua tal y como lo recordaron sus primeros discípulos es lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos nada escrito por Yehoshua de Nazaret. Repito una vez más, es importante tener claro que leer los escritos de los primeros discípulos no significa leer a Yehoshua directamente, sino al Yehoshua tal y como lo presentan sus primeros discípulos. Por lo tanto, desde un punto de vista crítico, puramente histórico y objetivo, esta realidad que acabo de decirles y que encontramos claramente en dichos escritos, significa o implica que de cierto modo no es posible encontrar las enseñanzas directamente de Yehoshua detrás, o sea, aún detrás de los relatos concernientes a su vida, a sus hechos, a su enseñanza. Es posible no encontrar directamente lo que sucedió. Repito, desde un punto de vista objetivo, puramente histórico. Lo que sí encontramos es su enseñanza, pero expresada a través de sus discípulos, lo que ellos comprendieron. Y una vez más, esta realidad se debe simplemente a que los documentos no los escribió Yehoshua. Lo que sí podemos hacer a través de los escritos de los discípulos es conocer el impacto que tuvo Yehoshua sobre quienes lo conocieron, quienes lo vieron, quienes convivieron con él día y noche. Así pues, en términos claros y siendo objetivos una vez más, la tradición que se registra en los escritos de los discípulos no proporciona evidencia de lo que Yehoshua hizo o dijo, sino lo que sus primeros discípulos recordaron que Yehoshua hizo y dijo. Es importante tener esto en perspectiva. Y esta realidad está evidenciada en los propios textos, no es que lo diga yo, y un ejemplo claro es el popularmente llamado Libro de Lucas o Evangelio de Lucas. Capítulo 1, verso 1, no está de más decir que originalmente estos documentos no están divididos por los capítulos y los versículos en que hoy popularmente se han dado a conocer. Pero una vez más, es un tema para otra ocasión. En las primeras secciones del libro dice el autor: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y asistieron en transmitir el mensaje. También a mí, dice el autor, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio, escribirte. En otras palabras, por lo escrito, parece que el autor de Lucas no fue un discípulo directo de Yehoshua de Nazaret. No fue un testigo ocular de los eventos alrededor de la vida de Yehoshua. Él recibió por transmisión oral y escrita de parte de los testigos oculares. Esos son los discípulos que acompañaron a Rabbi Yehoshua, que convivieron con él. Así que cuando leemos los escritos de los discípulos, no estamos leyendo directamente a Yehoshua, repito, sino lo que testigos oculares transmitieron y luego otros discípulos escribieron. Solo se puede percibir a Yehoshua de Nazaret por el impacto que causó en sus primeros discípulos y estos en los próximos discípulos. Ahora bien, esto no quiere decir que lo registrado sea diferente a lo que Yehoshua hizo y enseñó.
En términos objetivos, no podemos saberlo 100%. Pero quiero que entremos ahora en una cuestión muy importante que nos permitirá valorar, digamos, qué tan seguros podemos estar que lo que se registró en dichos escritos representa esencialmente las enseñanzas y los hechos de Rabbi Joshua. Porque no está de más decirlo, cuando comparamos lo que el mundo popularmente conoce como los 4 evangelios, si notamos que hay similitud en las enseñanzas, en los hechos transmitidos, pero no se repiten con exactitud de términos. Y esto se debe a algo muy importante que era una realidad del diario en el primer siglo, la tradición oral. Así que para comprender esa temática es importante que prosigamos analizando la importancia de la tradición oral en el primer siglo. Tal vez en nuestros días resulte algo difícil imaginar lo importante que era la memorización en épocas antiguas en cuanto a la transmisión de enseñanza. Tener la capacidad de aprender de memoria enseñanzas y textos claves era algo estrictamente necesario para el estudiante judío en la antigüedad. Parte de su preparación era capacitarse para memorizar enseñanza oral, pues el estudiante estaba obligado a preservar las palabras exactas de su maestro. Para ello, obviamente, el maestro repetiría una y otra vez su enseñanza o sus alumnos podían escribir ciertas expresiones básicas que le ayudasen a memorizar la información. Y obviamente también el maestro sería responsable de que sus alumnos repitieran la enseñanza hasta que la supieran de memoria. A eso se debe el texto registrado en el popularmente llamado Libro de Mateo, capítulo 10 y verso 26. Lo que yo les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Asher ani omer lachem bachoshech imru baor. Y lo que escuchen al oído, cuéntenlo en el portón. Asher tishme'u la'ozen sapru basha'ar. Por supuesto, esto no implica que las notas por escrito pudieron haber existido también, pero lo seguro es que no fueron estas, sino las tradiciones orales las que fueron normativas. Y esta era precisamente la práctica a la que Josué y sus primeros discípulos, incluyendo a Shaul de Tarso, estaban acostumbrados. Las notas escritas eran solo una ayuda, un método de asistencia para recordar ciertos detalles destacados. De hecho, en la antigüedad, para la gente común, gente que no podía fácilmente conseguir papel y tinta, aprender de memoria quizás era la única forma de conservar información precisa. Veamos un ejemplo en los propios textos de los escritos de los discípulos. Se registró que uno de los discípulos de Rabbi Joshua le pidió: Señor, enséñanos a orar como Yohanan enseñó a sus discípulos. Adonenu, lamdenu leitpalel como Yohanan limet et talmidav. El texto registra que Rabbi Joshua expuso un seder tefilá, un orden para realizar la tefilá, el ejercicio de la oración. Lo que está sucediendo acá en el texto es una transmisión oral de una enseñanza originada por Yohanan Hamakbil, Juan el Inmersor. Dado que Yehoshua se unió al movimiento de Yohanan,
entonces sabría el Seder Tfilá de Yohanan, o sea, el orden, el modo de hacer Tfilá que había transmitido Yohanan a sus discípulos, entre los cuales figuraba Rabbi Joshua. Luego, cuando Joshua tiene sus propios discípulos, y ese es el contexto en que se le hace la pregunta a Rabbi Joshua, enséñanos a realizar tefilá como Yohanan enseñó a sus discípulos, entonces Joshua transmite oralmente la enseñanza que había recibido de Yohanan en referencia a la tefilá, al seder tefilá, a un orden para orar. De hecho, y de esto hablaremos en otra ocasión, más adelante, cuando tratemos el tema de Yohanan Hamadvil como el rabino de Rabbi Joshua. Les decía que las primeras palabras con las que Rabbi Joshua expone o hace el llamado a los oyentes para que se unan al movimiento, según recopila la información el autor del libro de Mateo, las palabras son exactamente iguales a las de Yohanan Hamadvil. Hizru b'tshuvah shemalchut shamayim kerovah. Retornen con tshuvah. Vuélvanse con tshuvah, porque el Malchut Shamayim se ha acercado. Yohanan es encarcelado y nos dice el autor que Rabbi Joshua continúa el movimiento de su mentor, enseñando con las mismas palabras de Yohanan. Inclusive, la temática del juicio eminente, del hacha que está por cortar el árbol que no da buen fruto, enseñanzas de Yohanan, se vuelven a repetir, pero en boca de Rabbi Joshua. De esa temática hablaremos más adelante. En esta ocasión solamente estamos brevemente recopilando información que nos ayuda a comprender lo importante de la transmisión oral, de enseñanza oral en el primer siglo, y la evidencia la encontramos en los propios escritos. Transmisión de la enseñanza de Rabbi Yohanan ben Zeharia, popularmente conocido como Yohanan Hamadvil, la vemos no solamente en los así llamados evangelios, sino también en el escrito llamado Hechos de los emisarios. El autor registra que estando Joshua comiendo con sus discípulos, eso se encuentra en el primer libro, en el primer capítulo del libro de Hechos, Joshua les ordenó: no se ausenten de Jerusalén, esperen la promesa del Padre dentro de no muchos días, promesa la cual yo les transmití. 2 puntos. Yohanan ciertamente sumergió en agua, mas ustedes serán sumergidos en Ruach HaKodesh, en la influencia divina. El texto literalmente dice, respecto a la promesa, la cual oyeron de mí. La cual oyeron de mí. Pero esta expresión seguramente es idiomática, o sea, debe entenderse apropiadamente como la promesa que yo les transmití. ¿Por qué? Porque lo que se oye o lo que oyeron de mí técnicamente implica tradición oral. De hecho, aparece en la literatura rabínica la expresión según se escuchó, según se oyó, significa técnicamente tradición oral, transmisión de enseñanza de forma oral, lo cual efectivamente toma lugar en esta cita, en Hechos capítulo 1, el verso 4, respecto a la promesa de la recepción de Ruach HaKodesh o influencia divina. ¿Por qué? Porque el dicho que Rabbi Joshua dice, ustedes oyeron de mí, o el dicho que yo les transmití,
realmente el dicho no proviene de Rabbi Joshua, sino que proviene de Yohanan. Y este dicho está registrado por el mismo autor de Hechos, que es el mismo autor de Lucas, en el capítulo 3, el verso 16, es donde se origina el dicho. Ciertamente yo sumerjo en agua, pero viene un seguidor mío, el cual hará la tefilá. Luego, el autor del libro de Hechos, en el capítulo 11 y el verso 16, repite, o mejor dicho, pone en boca de Shimon Kefa, el líder, el discípulo líder después de Rabbi Joshua, pone este dicho de Yohanan en boca de Shimon Kefa. O sea, no solamente Rabbi Joshua repite el dicho oral o la enseñanza oral, sino que también, según el autor de Hechos, Shimon Kefa la transmite, y de hecho también Shaul de Tarso, en el capítulo 19, verso 4 del libro de Hechos, repite básicamente el mensaje esencial respecto a lo que hizo Yohanan y lo que tomaría lugar con Rabbi Joshua, la Tevilá.